Estos dos son importantes, estos dos partidos son importantes comprenderlos porque básicamente serían los que gobernarían el país durante o casi durante 200 años. Y si bien existen partidos, nuevos partidos, se puede decir que la ideología política dominante en Colombia, ¿cuál creen que es? Existe la ideología de derecha y la ideología de izquierda. ¿Ustedes cuál creen que es la ideología dominante? ¿Izquierda? Derecha. 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 Bueno, ahí sería la que más tiempo ha tenido el poder, o mejor dicho, la única que ha tenido el poder es la derecha. La izquierda, si bien es fuerte en, por ejemplo, las universidades públicas y en ciertos campos del país, la verdad es que la izquierda nunca ha gobernado la nación, siempre la ha gobernado pues la derecha. Aunque pues al Partido Liberal le gusta mucho fingir que es de izquierda, y literalmente sí, le gusta mucho fingir que es de izquierda, pero no lo es de derecha, principalmente porque sus políticas son muy del estilo neoliberalista. Ya la próxima semana veremos precisamente cómo se desarrolló este proceso. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la derecha se apoya mucho con la idea de evitar los movimientos de izquierda, de que debemos proteger del país del socialismo y del comunismo. ¿Qué tipo de individuos se les viene a la cabeza cuando yo menciono esto? ¿Qué tipo de político menciona mucho lo de proteger el país del comunismo y del socialismo? ¿Cómo se llama? Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, sí, Gaitán también tenía esas ideas. Pero actualmente, en la actualidad, ¿Petro? no. Petro es más, pues no es izquierda, es más centroizquierda. Sí, bueno, todo eso es más complicado que decir izquierda y derecha porque existe la centroizquierda, la centroderecha, extrema izquierda y extrema derecha. Lo que sí no existe es lo que Fajardo quiso llamar centro. Eso sí, no existe. No existe la ideología política de centro. O es más de centro derecha o es de centro izquierda o varía entre las dos. Pero pues el centro no existe porque el centro es como decir, no, yo no tengo ninguna ideología, sino que me posiciono ahí entre el sí y el no, por así decirlo. Por eso es que no existe el centro. Pero bueno, piénsenlo bien. ¿Quién actualmente tiene un discurso en contra del socialismo y el comunismo proveniente de países como Cuba y Venezuela? ¿Cómo se llama ese señor? ¿Alguien sabe? El que tiene... No, ¿Cómo? no, señor. Bueno, ¿Uribe? exactamente. Uribe. Recuerden que Uribe durante un tiempo utilizó mucho el concepto de proteger el país, de salvaguardarlo de todas las ideologías. Bueno, es que él no utiliza tanto la ideología comunista y socialista. Él, por ser tan particular, se creó su propia terminología. Él utilizó durante un tiempo lo de proteger el país de las ideologías castrochavistas, es decir, a Castro y Chávez en Venezuela. Pues esta palabra no existe, es proteger contra las ideologías socialistas y comunistas, pero Uribe se creó su propia palabra, su propio término, principalmente porque suena como más llamativo de decir ideologías castrochavistas que decir socialista y comunista. Pero bueno, esto es para ejemplificar pues cómo la derecha tiene mucho poder y aunque se diga que los presidentes pelean y se intercambian y cualquier cosa, todos estos presidentes que han existido en Colombia son de derecha. Y pues, ¿por qué es importante? Porque actualmente hay personas que dicen que
el gobierno de izquierda es lo que tiene mal al país. Pero esto es un error por lo que les digo. La izquierda nunca ha gobernado en Colombia. Nunca ha gobernado y probablemente en un tiempo cercano no lo haga. La derecha sigue siendo demasiado fuerte. Entonces, pues, eso es solo un error y también es propaganda política populista, que ya vimos lo que es el populismo, es precisamente eso, decir y alegar un discurso proteccionista de proteger al pueblo o a la población, que no necesariamente sea verdad. Entonces, pues, esa es la cuestión con los partidos políticos actualmente. Bueno, los partidos políticos en general podríamos definirlos de la siguiente manera. Son o es una organización o agrupación política que busca el apoyo de la comunidad con el objetivo de adquirir el poder. ¿Qué significa esto? Son organizaciones de carácter político, es decir, de carácter gubernamental. Lo que buscan es gobernar y dirigir a la población. Buscan el apoyo de la comunidad debido a ¿por qué? ¿Por qué creen que tienen que buscar el apoyo de la comunidad? Para adquirir el poder. ¿Y por qué será que es necesaria la comunidad para adquirir el poder? ¿Qué hace la Porque comunidad? son los que escogen. Es decir, Son los que escogen, los que deciden quién obtenga el poder. exacto. ¿Y cómo escogen? ¿A través de qué medio? Del El voto. Del voto. Exacto. Es por esto que los partidos políticos requieren el apoyo de la comunidad, porque la comunidad los escoge a través del voto. Este voto es llamado voto universal o sufragio universal. Es lo mismo, solo que son sinónimos y uno es una forma más, por así decirlo, estilizada de llamarlo. También llamado sufragio universal, que es lo mismo que decir voto universal. Se le llama sufragio universal precisamente por esta palabra, porque creen que se le llama universal. ¿Qué implica que sea universal? Como del país, Exacto, como del el país. ¿Y quién constituye el país? La población. la población. La población o el pueblo, como quieran llamarlo. El sufragio o el voto universal hace referencia a cómo el voto es un derecho para toda la comunidad, independientemente de condiciones sociales, económicas, políticas, religiosas o cualquier otra condición que la diferencie entre cada individuo. Es decir, todo el mundo tiene derecho a votar y no se le puede prohibir el derecho a este. A menos, claro está, con las condiciones que considere cada país o la constitución de cada país. Por ejemplo, ¿saben quiénes no pueden votar en Colombia? Los menores de edad. Exacto, los menores de edad. ¿Quiénes más? ¿Qué otro grupo? Los extranjeros, Sí, también. Para que un extranjero vote, ¿qué tiene que pasar? Tiene Sacar que la tener la nacionalidad. nacionalidad. Exacto, sacar la nacionalidad. En Colombia no es tan difícil sacar la nacionalidad para un extranjero. Pero pues, ¿para qué lo sacaría? No. En países como Japón y China sí es mucho más complicado. Por ejemplo, Japón obliga a que usted primero se case con una persona japonesa y en segundo lugar abandone su nacionalidad de origen. Es decir, así usted haya nacido en otro país, si quiere tener la nacionalidad japonesa, tiene que abandonar esa nacionalidad. ¿Cómo se abandona? No sé, es todo un proceso burocrático y de papeleo que es muy aburrido, entonces, ¿para qué especificar? Y lo mismo conseguir la nacionalidad. No es divertido ni nada, es papeleo y un montón de burocracia. Son procesos sumamente aburridos. Pero bueno, listo, van dos grupos, menores de edad y población extranjera.
¿Cuál otro se les ocurre? ¿Ninguno? Bueno, existen otros dos, aparte de los ya mencionados, que son las fuerzas militares, es decir, el ejército y la policía. Ellos no pueden votar. Y pues las personas encarceladas o con pues una pena carcelaria, ya cumpliendo una pena carcelaria. Y pues tampoco por obvias razones pueden votar los que estén desempeñando, o mejor dicho, los que desempeñen un cargo. Es decir, no a nivel presidencial y de alcalde. Recuerden que pues sí, el presidente y el alcalde vota por sí mismo cuando se postula, sino a un nivel ya dentro de las mismas instituciones. Por ejemplo, el procurador al momento de ser electo, los que están en la pugna, por así decirlo, o en el combate por decidir quién es el procurador, ellos no tienen voto ahí, los decide otra persona. Pero bueno, esos dejémoslos por fuera y concentrémonos entonces en los 4 que hemos mencionado: la población menor de edad, los extranjeros, los militares y los presos o los encarcelados, como quieran llamarles. Bueno, una última pregunta al respecto. ¿Por qué creen que los menores de edad no pueden votar? ¿Por qué será? Porque no tienen un conocimiento como muy amplio del tema. Aunque bueno, los adultos tampoco a veces, pero bueno. Bueno, exactamente. Esa es pues la formación política, o por lo menos podemos decir la concepción política de la población pues menor de edad o joven e infante. Aunque pues exactamente lo de si tienen la capacidad o no, yo también lo extendería a parte de la población mayor de edad colombiana. No sé si todos los colombianos tengan la capacidad real de votar, puesto que no hay realmente pruebas de que todos tengan la capacidad de discernir entre lo que es populismo, entre lo que es de izquierda, de derecha, y construir una perspectiva propia, no sesgada por un líder político, como si pasa con pues, partidos de derecha y de izquierda, con Uribe y Petro. Ambos son dos caras al final de la misma moneda, si ustedes lo miran bien. Tanto Petro como Uribe son populistas y ambos tienen un enfoque de ataque hacia el partido o hacia el enfoque contrario. Entonces realmente pues lo único que se diferencia es su ideología. Por lo tanto, se cree que la población menor de edad no puede votar porque se los considera como una población no, digámoslo, como no desarrollada políticamente aún. Ya porque votan a los 18 es pura cuestión legal. Porque pues si no tiene unas bases políticas fuertes, una educación política fuerte a los 17, no creo que con solo cumplir 18 ya se genere automáticamente. Obviamente no, todo eso es un proceso pues educativo, pero recordemos que la educación en Colombia no es la de mejor calidad que digamos. Bueno, continuemos. Sí, exacto. También se dice que es muy fácil convencer a la población menor de edad, pues porque no tienen lo mismo, no tienen un criterio fuerte, o no se ha desarrollado un criterio bastante avanzado. Por eso es que pues también no se les deja votar, porque se los considera como una población con un criterio muy maleable, es decir, se puede controlar con facilidad. Pero pues
lo mismo. También pasa lo mismo con población ya mayor de edad o población adulta. Recuerden que hay gente que ha vendido su voto en Colombia por un tamal o por 50.000 pesos. Esto tiene una razón, sí, puede ser chistoso y de hecho lo es, pero pues tiene una explicación. Son grupos poblacionales con situación económica muy baja, la mayoría son pobres, si no es que viven en condición de miseria, y por lo tanto sufren condiciones de hambruna, también llamada pues hambre, lo cual explica por qué algunas personas están dispuestas a vender el voto por algo tan simple como un tamal o por 50.000 pesos, porque para ellos esto implica mucho más que un voto, porque precisamente también la educación política en estas regiones es muy escasa o es muy deficiente. Es decir, esto lo digo para que tengan en cuenta. Las cosas en un principio pueden ser chistosas y sencillas, pero en la sociedad y en la comprensión del ser humano, por lo menos, nunca nada es tan simple. Todo se vuelve más complicado a medida que lo vamos analizando. Y esa es una de las problemáticas de las ciencias sociales. Entre más analizan ustedes, más y más es complejo se vuelve el asunto, volviéndose una bola de nieve. Sube, sube, sube y incrementa la complejidad. Pero bueno, para la creación o para la existencia de partidos políticos hay un conjunto de elementos de carácter vital. El primero es el fundamento del partido, es decir, la ideología del partido. ¿Por qué existe el partido? ¿Para qué? ¿Qué propone el partido? Básicamente podríamos resumir este punto con las propuestas que maneja el partido. Ya sean de izquierda o de derecha, eso no tiene ninguna importancia. Todo partido tiene que tener unas propuestas, todo partido tiene que tener un fundamento con el cual llamar y atraer la atención de un conjunto poblacional. De lo contrario, no sería un partido político, sino tiene una dirección ya previamente establecida. Todos los partidos políticos tienen un modelo ideal de país. Esto lo veremos pues a mayor profundidad la semana que viene cuando veamos la historia de los partidos conservador y liberal. Todos tenían un modelo de país y los dos proponían un modelo de país específico, que solo cambiaba en 2 puntos que después les explicaré. Bueno, después tenemos la organización. Esta se refiere a la manera en cómo se organizan dentro del partido. Es decir, los partidos no están organizados de la misma manera. No es lo mismo un partido de derecha que un partido de izquierda. No es lo mismo. Tienen una ideología diferente y por lo tanto atraen, por así decirlo, a un público diferente. Este punto de nuevo lo podemos resumir con el tipo de público que se vincula al partido. La organización varía mucho, por ejemplo, a algunos, y este es el punto que más problemáticas causa, debido a que no es clara entonces cómo se realiza esta organización, si se realiza por vinculación familiar, como ocurrió en el país, o si se realiza por compartir las creencias ideológicas, o si se realiza por las clases sociales. Por lo tanto, muchos teóricos han argumentado al respecto. Por ejemplo, Marx declaraba que los partidos políticos eran extensión o eran la representación de la lucha de clases dentro de la política. Y por lo tanto, él consideraba que un partido político creado por burgueses solo le correspondía ser ocupado por burgueses. Si había un obrero dentro del partido era porque no conocía su situación de clase o no sabía que era, pues, obrero, por así decirlo. Y lo mismo pasaba con los partidos de obreros. Marx declaraba que el partido de obreros solo debía ser, por lo tanto, para los obreros. Un burgués no debía pertenecer a estos partidos. Claro está que hoy en día existen partidos que no tienen que ver con la clase social, sino como, por ejemplo, partidos naturalistas que buscan proteger el medio ambiente y a los animales. Es por esto que este punto es el más difícil de definir, porque realmente hay muchos motivos por la cual la población se agrupa en torno a un partido. Son bastante variados.
Y en último lugar tenemos la misión, que a diferencia de la organización, sí es más homogéneo. La misión se refiere precisamente al propósito de un partido político. ¿Y cuál creen que es ese propósito? ¿Para qué existen los partidos políticos? ¿Obtener qué? Poder. Poder. Exactamente. Es por esto que este es el más sencillo de entender. La misión en todos los partidos políticos es obtener el poder para gobernar. Es decir, obtener el poder para hacer cumplir las ideologías con las cuales atrajeron un público. Es eso. Esa es la estructura y elementos vitales para la existencia de un partido. Como les digo, este último es el más sencillo de entender porque pues al final todos los partidos buscan obtener el poder. Si alguna vez sale un partido diciendo que no es su propósito gobernar ni obtener el poder, es porque es mentira y es completamente populista. Bueno, para entender entonces la situación política de Colombia para el surgimiento de los partidos políticos, primero debemos comprender cuál era la situación de Colombia a mediados del siglo XIX. ¿Qué pasó a inicios del siglo XIX? ¿Alguien se acuerda? En Colombia, ¿no? Bueno, y en toda Latinoamérica en sí. ¿Qué pasó? ¿No se acuerdan? ¿La guerra de los 1000 días? No, eso es a finales. Eso es a finales del siglo XIX. A inicios del siglo XIX ocurre un proceso diferente. Ese proceso está vinculado a los españoles. La independencia. Exactamente. A inicios del siglo XIX se desarrollan todos los procesos de independencia. ¿Cuándo finalizó el proceso de independencia en Colombia? ¿Alguien sabe? Señor, ¿El 7 de agosto? Sí, el 7 de agosto, pero ¿de qué año? 1810. Bueno, ahí comienza con el 20 de julio de 1810. Y duraría 9 años. ¿Por qué cambio esto así? No sé. Bueno, el proceso de Colombia, de independencia de Colombia finalizaría en 1819 con la batalla de Boyacá. Ya después de eso, España reconocería la independencia de Colombia, principalmente porque tenía problemas mayores, por ejemplo, crisis económica, pérdida del control de su propia monarquía y deudas con países europeos. Entonces, no le quedaban más recursos como para financiar una guerra de recuperación. Ya después de Colombia empezaría el proceso de liberación en Venezuela, Ecuador, Brasil, Chile, Perú, Argentina, todos los demás países de Latinoamérica. Pero bueno, entonces a inicios del siglo XIX se da comienzo a la formación del país o del nuevo país. Esta formación se caracterizó por los siguientes elementos. Primero, estaba dividido por luchas del poder entre centralismo y federalismo. ¿Alguien sabe lo que son estas dos estructuras de gobierno? Centralismo y federalismo. El centralismo es como que es de solo una parte, ya como el poder total de la nación, y el federalismo, no sé. Ese sí no sé. Bueno, sí, el centralismo es lo que acabas de mencionar. El y el centralismo, federalismo se centra por territorio, exacto. creo. El centralismo es una estructura de poder que establece un centro jerárquico del gobierno y el federalismo, por así decirlo, divide el poder, de tal manera que las diferentes zonas se encarguen de manejar las estructuras de gobierno y así puedan adaptarse a las circunstancias de cada lugar. Colombia, ¿qué tipo de gobierno es? Centralismo. Exacto, centralista.
¿Dónde está el centro de gobierno? Bogotá. Precisamente. Sin embargo, esto sigue siendo un debate y un problema. Hay gente que sigue apoyando el federalismo para liberar la estructura de gobierno porque es innegable que durante más de 200 años la estructura centralista de Colombia ha sido ineficiente. Ustedes pueden verlo como, por ejemplo, si miran el mapa económico de Colombia, verán precisamente cómo la población con mejor situación económica, política y social se encuentra en el centro. Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a entrar de manera inmediata. ¿Listo? Bueno, entonces, como les iba diciendo, el centralismo en Colombia aparece y se caracteriza por ser ineficiente. Si ustedes miran la situación social, política y económica del país, las ciudades con mayor, por así decirlo, con una situación más benéfica o mejor o más, por así decirlo, más desarrollada, se encuentra precisamente aquí en el centro. Entre más lejos de Bogotá, empieza a verse, por así decirlo, un decrecimiento en la situación social. Es decir, regiones como La Guajira, el Amazonas y el Chocó son tradicionalmente zonas donde hay una situación más profunda de desigualdad social. En cambio, las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, que se me perdió. Bueno, estas ciudades que se encuentran en el centro suelen repetir esta tendencia. Son ciudades donde el sector económico, el sector cultural y el sector social se ven desarrollados de una manera bastante amplia y por eso son ciudades que podríamos decir más desarrolladas. Cuando nos dirigimos hacia la periferia, es decir, a lo más alejado del centro del país, el centro político, comenzamos a ver cómo comenzamos a ver la manera en que se comporta la política en el país. Es decir, en la periferia comenzamos a ver altos índices de corrupción, comenzamos a ver ineficiencias en sectores como la salud, la educación, entre otros, y vemos cómo la población sufre de mayores carencias. Y esto es por la estructura centralista del gobierno colombiano. Esto no quiere decir que el centralismo sea total y completamente ineficiente y que no funciona como estructura política. No, lo que no funciona es pues la política colombiana centralista. Eso es lo que no funciona, no el sistema, no la organización, sino no funcionan los líderes que se han elegido. ¿Por qué? Porque se centran tanto en el desarrollo de la región del centro que no les importa realmente cómo se desarrolle la periferia. Pero bueno, eso es una situación particular del país. No quiere decir que entonces el centralismo ya de por sí sea ineficiente. Este conflicto definiría precisamente la estructura política del país a inicios del siglo XIX y llegando casi hasta mitad del siglo XIX. Sería precisamente el conflicto entre centralismo y federalismo lo que terminaría dividiendo a la Gran Colombia, separando los países de Colombia, Venezuela, Ecuador. Sería este conflicto, ya que países como Venezuela, listo. Solo que países como Venezuela nunca apoyaron el que el centro del poder o que todo el poder se encontrara en el centro pues, de Colombia, que era Bogotá. Bogotá siempre ha sido el centro político. Venezuela nunca estuvo de acuerdo, Ecuador no estuvo de acuerdo y al final se dividieron por esto.
y por otras razones, pero pues para simplificar, digamos que el centralismo. Después el centralismo seguiría afectando a la situación política del país hasta, bueno, la afectaría hasta la actualidad. Sin embargo, uno de sus mayores ejemplos sería la Guerra de los 1000 días, lo que al final generaría que Colombia perdiera una parte de su territorio, que es esta de acá, Panamá. Panamá tradicionalmente era de Colombia y debido a la situación de abandono, al ser periferia del país, pues la población de Panamá quiso independizarse. Claro está que recibieron el apoyo estadounidense porque los estadounidenses tenían intereses económicos al respecto con el desarrollo del canal de Panamá. Pero bueno, eso es otra historia. Otra de las características de Colombia a mediados del siglo XIX es que era una población mayoritariamente agrícola, es decir, la mayoría de su población era campesina, no era de las ciudades que se estaban formando o las ciudades que se formaron durante el periodo colonial. No, la mayoría de los pobladores se dedicaban al campo, específicamente a la agricultura. ¿Qué generaba esto? En primer lugar, un poco desarrollo industrial. No habían tantas industrias. De hecho, el desarrollo de la industria en Colombia no empezaría sino en el siglo XX y no se desarrollaría sino hasta la segunda mitad del siglo XX, por cosas que veremos la clase que viene. Pero bueno, estos dos factores serán de suma importancia. Al tener una población mayoritariamente campesina, pues la educación era un tanto deficiente, no había tanta preocupación por educar a la población que no era considerada de élite. Todavía en el siglo XIX la educación era algo elitista, solo la burguesía, es decir, la gente con riquezas política y cultural, es decir, la población de Bogotá en su mayoría tenía derecho a recibir educación, especialmente si hablamos de una educación universitaria, porque nuevamente no sería sino hasta el siglo XX que se desarrollarían las primeras instituciones de educación nacional universitaria, como la nacional o la distrital. En el siglo XIX esto no existía. Si una persona quería estudiar una carrera universitaria, ¿qué creen que le tocaba hacer? ¿Qué le tocaba hacer a una persona para estudiar en una universidad? Si no habían universidades en el territorio nacional. ¿Irse del país? Exactamente, irse del país al extranjero. ¿Hacia qué continente creen que tenían que irse? ¿Europa? Exacto. La población que quería estudiar en el siglo XIX tenía que dirigirse a Europa y como el viaje no era nada barato, y mucho menos la vida y mucho menos la educación allá, pues solo las poblaciones económicamente, por así decirlo, sostenibles podían pagar la educación universitaria. La educación tipo escuela, tipo colegio, pues estaba en manos de la religión y esta también cobraba un alto impuesto por ingresar. Es decir, la educación no fue un derecho, no era un derecho sino hasta el siglo XX. Bueno, el poco desarrollo industrial generaría una situación de atraso o lo que conocemos como subdesarrollo en el país. ¿Por qué? Porque países como España, bueno, no España, no, España es la excepción. Inglaterra, Francia, la mayoría de países de Europa ya habrían desarrollado toda la revolución industrial o la primera revolución industrial con todo el proceso de tecnificación, de creación de máquinas y de producción en masa. E incluso países como Estados Unidos ya habían dado estos avances. Colombia no los había dado y no los daría sino hasta el siglo XX y los daría pues a medias.
¿Por qué? Porque los países ya mencionados tenían pues todo un avance de un siglo completo. Entonces ya para cuando ingresaron los países como Colombia, estaban en una situación de desigualdad por eso, porque no hubo una preocupación real por desarrollar industria, sino que se quedó en una zona de confort y de enfrentamiento político. Entonces, no se buscaba cambiar a la clase campesina, no se buscaba un enfoque más industrial y los gobernadores o la élite política de Colombia estaba más concentrada en pelear por decidir quién iba a gobernar. Esta es la situación más problemática. Lo otro es la construcción de un territorio aislado o apartado. Durante el siglo XIX estaban pues la gente que apoyaba el centralismo en Bogotá y en algunas regiones como Pasto o el Huila, apoyaban el centralismo. Y otras regiones pues como Antioquia, Cartagena, siempre se me olvida, como Antioquia, Cartagena, no me acuerdo cuál otro estaba implicado. Creo que parte de Tolima también estaba implicada. Buscaban un estado federalista. Principalmente Antioquia porque pues ya saben que el conflicto político entre Antioquia y Bogotá no es algo reciente. Ha estado durante gran parte de la historia del país. Es por esto que explica que gran parte del país, al igual como gran parte de Latinoamérica, odia a los estadounidenses solo por ser estadounidenses. Gran parte de la región del país o gran parte de las regiones del país odian a la gente de Bogotá o a los cachacos solo por ser cachacos. Sí. Pero pues esto es de extremistas, ¿no? No vayan a creer que entonces siempre pasa. No, son con los extremistas. Especialmente en zonas como La Guajira, el Amazonas, pues también. Bueno, Arauca. Ahí sí hay muchos extremistas que detestan a la población bogotana por el hecho de que como los bogotanos son la clase que ha mantenido o la parte donde se ha mantenido el poder, pues los ha convertido como los representantes de los malos gobiernos. Sí, no es nada lógico y de hecho la mayoría de personas que piensan o que tienen esta mentalidad, pues no tienen ni idea realmente de por qué odian a Bogotá, sino ya es un conflicto cultural y heredado o hereditario. Entonces, no tienen ni idea de por qué, pero igual detestan a la población de Bogotá. Y pues es recíproco, ¿no? Hay muchos bogotanos, especialmente en el siglo pasado, que se consideraban como una élite cultural y política y todo el asunto, y que por eso consideraban que todo lo demás era simplemente pueblo. Y de hecho podemos seguir viendo este tipo de pensamiento. Hay gente que nace en Bogotá muy, por así decirlo, como se dice, chapada a la antigua, que piensa que porque nacieron en Bogotá, entonces son más cultos, por así decirlo, o tienen mejor desarrollo o cualquier cosa. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando la gente dice que la única ciudad de Colombia es Bogotá. Obviamente esto no es cierto. Hay más ciudades como Medellín. Lo que sí es cierto es que en comparación a la cantidad de personas que tiene Bogotá, las demás ciudades sí son pequeñas. Eso sí es cierto. Bogotá reúne a una gran cantidad de población, no me acuerdo en este momento cuánta, que si reunimos a la población de ciudades como Medellín, Cartagena y otras 2 grandes ciudades del resto del país, necesitaríamos 4 ciudades para tener el mismo o cerca el número de gente que vive en Bogotá. Esa es la única realidad. Hay mucha gente en Bogotá.
Esa es la realidad. Pero esto no quiere decir que por nacer o crecer en Bogotá ya es mejor que el resto del país. Sí es cierto que tienen ciertas garantías o ciertos beneficios en el sector educativo, en el de la salud y en el del trabajo, porque como el gobierno está aquí en Bogotá, pues hay mayor control, cosa que no pasa en la periferia. Pero bueno, eso ya es algo cultural del país que tomaría mucho tiempo cambiar. Bueno, todas estas circunstancias terminaron agrupándose y generando una situación de pobreza generalizada. Pobreza de la mayoría de la población, exceptuando, claro está, a las élites políticas. Esto se correspondería con un mal manejo de las élites políticas. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné. Estas élites estarían más preocupadas por ver quién iba a gobernar y no por gobernar el país. Estaban preocupados por decidir quién tenía el poder en vez de ejercerlo correctamente. Además que se agrupaban cosas como la corrupción, la ineficiencia educativa, entre otros, muchos otros factores. Y bueno, esta sería la Colombia a mediados del siglo XIX y sería la Colombia en la que surgirían los partidos políticos tradicionales. Principalmente, precisamente por el mal manejo de las élites políticas. Al no demostrar tener capacidad de gobierno, se le daría lugar a estructuras que sí declaraban desde un principio cuál iba a ser su estructura gubernamental o cuál iba a ser su ideología sobre el país. De esa manera fue que comenzaría a impulsarse el Partido Liberal y el Partido Conservador, que adelantándolo de la semana siguiente, la mayor diferencia está en un sector. ¿Cuál creen que sea ese sector que diferencia al conservador y al liberal? Es algo muy cultural y tradicional del país. ¿Cuál será ese sector? ¿Alguien sabe? ¿Religioso? Exactamente. La principal diferencia, o lo que diferencia en su mayoría al Partido Conservador y el Liberal, es simple y llanamente su posición frente a la religión. Esa es la mayor diferencia entre esos dos partidos. También hay diferencias pues en el sentido político y económico, pero realmente la diferencia profunda está en el de la religión. Y como veremos la siguiente semana, precisamente sería esa religión lo que motivaría el intercambio de poder entre conservador y liberal, porque estos partidos no nacieron para unificar a toda la nación, sino que terminarían naciendo para dividirla en dos partidos. Y ya. Pese a que en un principio se presentaron precisamente para unificar a la nación, lo que terminó ocurriendo es que la nación se dividió entre los dos partidos y pues esta división tendría consecuencias hasta finales del siglo XX. Es decir, que realmente las consecuencias de la división política no se empezaron a desarrollar o a sentir sino hasta inicios del siglo XXI, es decir, hasta ahorita, hasta nuestra época. Bueno, con eso concluiríamos la clase de esta semana. Como les dije, pues no vamos a tener filosofía por motivos de que ya quedaría solo media hora para la clase de filosofía. Entonces es contraproducente explicar todo lo que implica Sigmund Freud, puesto que es bastante amplio, ese señor escribió demasiado. Y por eso esta semana no vamos a ver filosofía. Filosofía la vamos a ver en la clase del lunes. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a desarrollar una actividad. La actividad está relacionada precisamente con la actividad que ya varios han realizado. Es decir, cuestionar qué tan importantes son los partidos políticos en Colombia. ¿Cuántos partidos políticos en Colombia conocen? ¿Cuántos existen?
Liberal, Conservador, la U, Polo, Partido Verde, Colombia Humana. Hay uno que se llama Maíz, creo que es. Sí, hay una que se llama Maíz, pero no me acuerdo qué son. Colombia Justa y Libre, Mira, no me acuerdo más. Bueno, El cambio radical. cambio Creo que en radical. total son como 16, más o menos. Pues no me acuerdo la cantidad exacta. Sí, más o menos son entre 15 o 20. No me acuerdo muy bien. Pues partidos políticos que tienen una fuerza política real, porque puede que hayan otros partidos políticos con simpatizantes ya locales, es decir, partidos políticos que tengan poder principalmente y un poder reducido en ciudades. Entonces, pues su importancia política a nivel del país es muy escasa. Bueno, los partidos políticos tradicionales son el conservador y el liberal, que ya dijimos que eran de derecha. Bueno, esta parte ya de la clase no es necesaria grabarla, entonces voy a parar la grabación porque si no es más difícil subirla a YouTube.